Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Hoy nos acompaña en nuestro podcast Ana Forero, del grupo Sin Vivir Teatro, que es una asociación cultural nacida en el año 2025 en Chiclana, La Frontera, fruto de la unión de 6 mujeres con trayectorias diversas, pero con un mismo compromiso: hacer del teatro un espacio de expresión, reflexión y conciencia social. Un saludo, Ana. Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de los inicios, que son muy recientes, ¿no? Porque comenzasteis en el año 2025, ¿no? ¿Cómo nace el grupo? Exactamente. Comenzamos como grupo, Sin Vivir Teatro, que es una palabra preciosa porque el teatro en realidad es un sin vivir. Pues comenzamos en el 2025, pero ya traíamos muchas de nosotras trayectorias previas con otros grupos, con otras formaciones. Pero en lo que viene siendo Sin Vivir Teatro comenzó justamente en el año 2025 y empezó con Pepe Bable, que empezó a dirigirnos una obra que se llama La Sala de Espera. Vamos a hablar un poquito de esa sala de espera con la que estáis en estos momentos. ¿Cómo elegisteis ese texto para iniciar vuestro camino como compañía? Bueno, algunas de las compañeras estaban haciendo otra función, otra obra, y contactaron con Pepe pidiéndole sugerencias. Así que Pepe conoció este texto, o creo que conocía previamente este texto de Estefanía de Rubbo, y lo propuso al grupo. Entonces él lo tradujo y lo adaptó a las necesidades de estas 6 mujeres que nos hemos ido sumando al proyecto. Entonces, bueno, nació justamente de la iniciativa de Pepe Bable, que es el autor de la adaptación de la obra de Estefanía y de la traducción consiguiente, claro, porque está en italiano el original. Se ha representado ya en algunos países de Sudamérica, creo, porque la hemos visto en algunas ocasiones, pero en España no se había representado nunca. Un estreno total y absoluto en este país. Hablamos de una obra sobre violencia de género desde 6 realidades distintas. ¿Cómo os habéis adaptado emocionalmente a unos personajes tan duros? Pues sí, mira, ha sido un proceso duro y largo, pero ya sabemos lo que es el teatro, que es un trabajo duro. Es un sacrificio constante, un trabajo de repetición y por supuesto, de meterse en la piel de los personajes y de irlos conociendo y aportándole nuevos matices poco a poco. Ha sido duro, sí, pero ha sido un trabajo de año y medio, con lo cual nos ha dado tiempo, nosotras que somos actrices amateur, no somos profesionales, a digerir lentamente y a procesar todo lo que la obra suponía. No ha sido un trabajo de, venga, aquí te pillo, aquí te mato, en 2 meses lo montamos y lo ponemos sobre las tablas, sino que ha sido un proceso lento y cocinado a fuego lento, yo podría decir. Pero bueno, eso nos ha ayudado, porque la verdad es que es muy duro el texto. Hemos intentado suavizar algunos aspectos porque eran tremendos y lo hemos convertido en algo un poco más cotidiano, más coloquial, en algunos momentos concretos, para quitarle esa arista, esa dureza que el texto tiene, ¿no? No sé si lo hemos conseguido, creo que sí. Esperemos que sí. ¿Qué os dice el público cuando ve vuestra obra? Bueno, primero, hicimos un preestreno para hacer una grabación y enviarla, pues, a festivales y ¿sabe?, a las instituciones que nos pueden contratar, y en la grabación la gente dijo que se le había hecho corta. Fíjate, pues, salían impactadas, porque la idea nuestra es esa, ¿no?, remover conciencias y hablar de una realidad tremenda, y nos dijo eso, que se le había hecho corta. Y luego, en algunos momentos que nosotras no esperábamos, el público se reía. Era una risa contenida, no una carcajada, pero sí se reía de algunas frases, algunas expresiones, y eso nos dio muchas alas y nos produjo cierto alivio, porque dijimos, bueno, no está tan cargada, esa densidad que nosotros temíamos se aligera en algunos momentos, y eso ayuda también al público a sobrellevarla, ¿no? Porque es que estos temas hay que sobrellevarlos. No son una comedia ligera. Tú no sales del teatro, jajaja, jijiji, qué bien me lo pasé y me olvidé de todo. Sales del teatro deseando hablar del tema con alguien, que alguien te dé su punto de vista, ¿sabes? El final de la obra es como el comienzo de alguna otra cosa, de un proceso, digamos, de reflexión. Una obra que se interpreta y que se desarrolla en una sala de un ambulatorio, tengo entendido, ¿no? ¿Qué representa esa sala de espera? Sí, es un lugar que no se precisa, porque el lugar del que hablamos se va desvelando poco a poco.
Es como si estuviéramos quitando velos a una figura. En principio parece que sí, que es una sala de espera de un ambulatorio donde las mujeres esperan al médico, pero luego nos vamos dando cuenta que no es eso que nos imaginábamos, ¿no? Y de que el problema que traen las mujeres a esa sala de espera, de ese supuesto ambulatorio, no es un problema exactamente físico, ¿no? Y tampoco exactamente psíquico, es un problema que va mucho más allá. Esto es lo que el público va a ir descubriendo a medida que va transcurriendo la obra, porque el público no sabe todo desde el principio y en ese sentido nos situamos en el mismo plano que el público de las actrices que el público, porque también las actrices vamos descubriendo lo que está ocurriendo a medida que transcurre la obra. Entonces, bueno, no es un ambulatorio, pero lo parece. Vamos a hablar un poco del reparto y vamos a recordar a todas tus compañeras. Si te parece, comenzamos con Claro, Omertá, que parece que sí. se lleva el acento en la última, ¿no? Sí, omertá, sí, hace referencia pues a la mafia, a la camorra, ¿no? La chivata, la que siempre es una palabra italiana. Omertá es Carmela Márquez, que una mujer que ha sido siempre titiritera, ha tenido su propia compañía de títeres, ha trabajado mucho con niños, pero esto es un nuevo registro que aportarle. Entonces, bueno, Carmela Márquez es Omertá, digamos que es la gran protagonista y además es la antagonista de todas las demás. Continuamos con más personajes. ¿Qué nos puedes contar de Almudena González y el papel que representa? Bueno, Almudena González es Ren, que es la principal, digamos, antagonista de Omertá. Es la mujer que primero entra a la sala de espera y la última que sale de esa sala de espera. Entonces ella tiene el enfrentamiento, podríamos decir, más directo con Omertá. Y vamos, más o menos es una especie de eje alrededor del cual van a girar las otras mujeres que van llegando a la sala. Almudena González también es actriz, ella pertenece también a la compañía del GAX y bueno, ha girado por toda España, por algunas ciudades de Francia también, con la anterior obra que era Ninette y un señor de Murcia. Entonces han viajado mucho, incluso por Alemania, creo que han estado un par de veces. Y es una mujer que tiene una trayectoria de varios años de teatro y que, bueno, tiene bastante experiencia también en este sentido. Vamos a continuar con más compañeras. Háblanos de la que representa el papel de Golpes, o por lo menos así lo definís en el... Efectivamente, sí. Golpes es Coqui Sánchez, que es una mujer de Cádiz maravillosa, chirigotera, romancera, es una artista completa, es una mujer que con una cantidad de cualidades, yo creo que casi infinitas, ¿no? Que, que trabaja mucho en la cercanía con el público y que tiene una inmensa naturalidad. Coqui Sánchez tiene una enorme trayectoria, ha rodado con Manuel Iborra, creo que no sé si son 2 o 3 películas, numerosísimos cortos. Es una mujer que tiene mucha experiencia en el audiovisual y también en la cercanía con la gente, porque ha hecho mucho trabajo de calle como actriz. Entonces, bueno, Coqui Sánchez hace Golpes, también un papel muy potente y tremendamente duro. Sí, hablando de dureza, ya los propios nombres que os habéis puesto, bueno, los nombres que representáis, Son los nombres que puso la autora. ya ya nos indican de por dónde van las cosas, y más Claro. cuando hablamos de incesto, de Toñi Barrera. ¿Qué nos cuentas de Sí, ella? sí, exacto. Bueno, pues Toñi también es una mujer con trayectoria en el teatro aficionado, ¿eh? Estamos hablando siempre del teatro amateur, pero bueno, nos comportamos como profesionales porque somos muy sacrificadas y muy formales y cumplimos a rajatabla. Bueno, pues Toñi Barrera es actriz también y también cantante. Ella es la presidenta de la coral polifónica de Santipetri en Chiclana. Es una mujer que lleva bastantes años en el teatro y sobre todo, bueno, pues que canta y, bueno, pues muy activa en lo que es el marco de la bahía de Chiclana, muy conocida y tiene muchísimos contactos. Una mujer muy, muy resiliente y muy fuerte, que hace un papel también más dulce quizás que el de otras protagonistas, pero tremendamente duro porque relata una situación que desgraciadamente en estos momentos está a la orden del día, ¿verdad? Tanta pedofilia y tanta pederastia, ¿no? Otra de las denominaciones, en este caso, es de Coma, que lo representa Nina Vinuesa, ¿no? Dinos algo sobre ella. Coma quizás es la única que aporta un rayo de esperanza, de supervivencia más bien, a esa sala de espera, ¿no? Coma es una mujer joven que está en ese estado y por eso se llama Coma.
cuyo nombre no es ese. Nosotros luego nos dirigimos unas a otras por nuestros nombres reales de personajes. Lo demás es algo, una estructura puramente simbólica que construyó Estefanía de Rubbo, ¿no? Entonces, Coma es una mujer que finalmente tiene un destino diferente al del resto de las mujeres, ¿no? Pero que también es una víctima como nosotras, claro. Y finalmente estás tú, que... Perdona que no te hable de Nina, también es actriz. Yo he compartido con Nina formación con grandísimos profesores como David Montero, Javier Berger. Tiene menos experiencia teatral, pero sí también tiene la suya. Lleva varios años también dedicándose al teatro aficionado, sobre todo en el ámbito de Chiclana, ¿de acuerdo? Y finalmente estás tú, que también hemos leído por ahí tu expediente, que has hecho un montón de cosas, pero háblanos un poco de tu personaje y danos algunas pinceladas de las cosas que has hecho. Bueno, pues mi expediente es de esos de como la foto policial, cara, ¿no? Foto de frente y foto de perfil. Bueno, mi expediente teatral tiene como una docena de años, son 12 años, 11, 12, desde que me dediqué casi por entero al teatro. Antes he sido muchas cosas, he escrito novela, relato corto, poesía, ahora escribo obritas de teatro breve, pero no soy dramaturga, que eso es un nombre que se me queda grandísimo. Soy una motivada, se puede decir, y al teatro, ya te digo, me dedico hace unos 12 años. He puesto en las tablas como 7 u 8 obritas, todas de ellas dentro de los circuitos de amateur, pero he tenido la suerte de contar con grandísimos directores que me han enseñado muchísimo. Y mi personaje es ácido, que como su propio nombre indica, pues ya te puedes imaginar de cuál ha sido la agresión sufrida, ¿no? Pero es una mujer muy valiente, muy decidida, que toma las riendas de su destino, pero que a la postre pierde la batalla, ¿no? Y es terrible que incluso buscando ayuda, buscando protección, a veces las mujeres se quedan solas. Y tenemos que hablar también de la dirección de Pepe, qué es lo que ha significado para vosotras y cómo ha sido el proceso de trabajo con él. Buah, yo te puedo hablar desde mi experiencia. Para mí fue un shock encontrarme con Pepe Bablé, que lo primero que hizo fue ponerme unas pautas de cómo tenía que hablar, cómo tenía que contar las cosas, que no tenía que decirlas, sino sentirlas. Bueno, Pepe ha sido un regalo, eso es lo primero. Yo no me podía imaginar nunca que fuera a trabajar con Pepe Bablé. Y las demás compañeras creo que comparten esto que te digo, ¿no? Pero él ha sido tan paciente y tan generoso con nosotras que yo me veía que estábamos muy verdes todas, ¿no? Al lado de ese señor que lleva dirigiendo la compañía de la tía Norica, que dirige Albanta Teatro, que ha sido director del FIT tantísimos años, ¿no? Y que tiene ese bagaje, tanto personal como sus sagas familiares, que son gente que se han dedicado al teatro desde chiquititos, ¿no? Su hermano Eduardo y sus padres. Bueno, pues viéndome delante de Pepe, yo me sentía tan diminuta, pero él ha conseguido que empastemos como grupo, que escuchemos mucho y nos daba clases magistrales en muchos de los ensayos, ¿no? Yo le decía, Pepe, me tengo que traer el cuaderno a tomar apuntes, porque ha pulido nuestros personajes hasta el mínimo detalle. Y es de esos directores que nunca están conformes, que siempre nos cuentan que se puede decir algo más, que se puede hacer mejor, ¿no? Y bueno, hasta ayer mismo que tuvimos un ensayo general, estuvimos trabajando cosas nuevas, ¿no? Como decía Peter Brook, un actor tiene que amoldarse y hasta el día antes del estreno tiene que estar aceptando que el director le imponga pautas nuevas, ¿no? Y así estamos. Nos sentimos muy, muy agradecidas con él porque es un grandísimo director, de verdad. A nosotros nos ha enseñado lo más grande. ¿Qué más te puedo decir de él? Yo qué sé, es que no tengo palabras, de verdad, de la suerte que he tenido en entrar a formar parte, porque yo he sido la penúltima que entré, casi cuando ya estaba la obra en marcha, vamos. Y claro, pues yo no me esperaba esto, ¿no? Pero maravilloso. He tenido directores magníficos, ¿eh? Pero a Pepe lo pongo en la terna de los mejores. Pepe está en el podium. Viendo algunas imágenes de vuestra obra, nos ha llamado la atención la escenografía, que es como muy básica, digamos, pero supongo que es intencionado todo esto, ¿no? Sí, efectivamente. Como dicen en el Carnaval de Cádiz, el forillo negro. No hay nada detrás que arrope, salvo 6 mujeres, los 6 cuerpos, sus voces, sus expresiones y un poco de luz. Una luz de contra que le da un aspecto como espectral al lugar y una limpieza, un minimalismo que yo creo que impacta, ¿no?
poco de música al principio, una pequeña introducción musical y poco más. La escenografía es límpida. Yo creo que Pepe últimamente va tirando por ahí también, ¿no? En sus otros montajes. Busca esa pureza del cuerpo del actor en el escenario, ¿no? Y por eso es una escenografía muy simple. Y yo creo que más que restar aporta muchísimo al sentido de la obra, ¿no? Ya nos ibas contando antes vuestras trayectorias, venís de recorridos muy distintos, gente que ha hecho títeres, radio, carnaval, docencia, la literatura. ¿Cómo os enriquece esa diversidad en el trabajo conjunto? Bueno, ya sabes, ¿qué te voy a contar yo de la diversidad? La diversidad enriquece siempre. Sí, cuesta trabajo conocer, porque son personas a las que no conoces. Y estás compartiendo unas emociones muy potentes y un proyecto muy, muy serio. Entonces, primero tienes que conocer a las personas y luego conocer a las actrices, ¿no? Y para ayudarnos y aportarnos unas a otras, ¿no? Yo reconozco que los primeros meses muchas veces dudé en seguir porque era tan difícil y me parecía tan lejano, pero como yo soy una persona muy resiliente, muy cabezota, continué. Y supongo que las demás también han pasado por esos momentos de crisis, ¿no? Por ejemplo, Omertá me cuenta, pues me voy a casa o me he ido a casa muchas veces y me he llevado encima al personaje, o sea, a Carmela, y me ha costado trabajo hasta conciliar el sueño, ¿no? Y me he ido con el corazón encogido, ¿no? O sea, ha sido un montón de emociones juntas y 6 mujeres, ya que talluditas todas con su correspondiente mochila y, oye, empastar cuesta, ¿sabes? Porque todas traemos las manías, traemos nuestras cositas, pero yo creo que hemos hecho todas un enorme esfuerzo hasta convertirnos en un auténtico grupo, ¿no? Y de ahí pues decidimos hacer la asociación Sin Vivir Teatro, que el nombre me parece, como te dije al principio, perfecto, ideal, pero ahora somos un grupo y eso ha sido el fruto del trabajo de muchos meses juntas, ¿no? De hablar, de discutir mucho, de leer y releer y releer y repetir, que en eso consiste esta faena, ¿no? Escénica. Escuchándote, me preguntaba si ha cambiado mucho vuestra mirada personal sobre la violencia de género después de interpretar esta obra o ya todo esto lo tenéis más que asumido. Somos mujeres y tenemos una edad y hemos vivido la evolución, la mirada que se ha convertido poco a poco y afortunadamente en una mirada violeta de una parte de la sociedad, todo eso lo hemos vivido por nuestra edad, ¿no? Bueno, nosotros hemos vivido por los años 80 en los que, ya ves tú, la concepción de la mujer y del feminismo era totalmente diferente. Es que no había un movimiento feminista. Algunas hemos tenido más experiencia en esto, de la lucha por la igualdad de derechos. Yo, por ejemplo, he sido profesora de un instituto y coordinadora de coeducación e igualdad muchísimos años. Y he vivido en primera persona casi la violencia machista entre la adolescencia, ¿eh? Con lo cual ha sido un trabajo que yo ya me traía hecho, porque las coordinadoras tenemos que formarnos y ir a muchos talleres, a muchos cursos, luego en el día a día. Toñi también ha sido docente. Bien, Nina ha sido abogada, ha ejercido como abogada. Con lo cual, pues todas hemos tenido de una manera o de otra cierta conexión con el movimiento feminista, con la reivindicación de derechos y con la necesidad de que vivamos en un mundo en igualdad y sin violencia. Pero el estar juntas en este proyecto, yo nunca había visto algo tan explícito en teatro, ¿sabes? Lo primero que le dijimos a Pepe es que la obra es tan explícita, tan talmente como ocurren, que daba un poco hasta miedo, ¿no? Pensar que no hubiera ningún atisbo de ninguna metáfora, porque no hay metáforas en esta obra, ¿no? Es tal cual te cuentan las mujeres su experiencia, ¿no? Entonces yo pienso que todas nos hemos ido acercando, cada una desde su punto, desde su perspectiva, hasta impactar en un punto común, ¿no? Pero que yo creo que eso es de sentido común. Si las mujeres no somos feministas, ¿qué podemos ser? No sé. Ya sabes qué quiero decirte. Y como estamos notando ahora mismo un retroceso en algunos ámbitos y desde algunos grupos de esta sociedad en la que vivimos, pues creemos que la lucha y que remover las conciencias es más necesario que nunca, ¿no? Yo pienso que más que necesario es irrenunciable. ¿Qué os gustaría que se llevase el público a casa después de ver la obra vuestra, La Sala de Espera? Mira, decía Carmela esta mañana, con que solo un espectador
se plantee cosas que no se había planteado antes, ya casi me bastaría. Y yo siempre es la máxima que aplicaba cuando estaba en el aula. Si un alumno o una alumna en una conferencia, en un taller, saca conclusiones, uno siempre es más que cero. Bueno, lo que queremos que se lleve el público es no sé, un sentimiento de quizás de inquietud y de pensar, pues me puede pasar a mí, le puede pasar a mi hija, a mi hermana, a mi amiga, y esto le puede pasar a cualquiera, porque los personajes de la obra son de diferente extracción social, con diferente cultura, con diferentes niveles de todo tipo, ¿no? Y sin embargo, todas ellas son víctimas de violencia, ¿no? Entonces quiero que el espectador lleve esa sensación de, no, por supuesto que no deje de pasar una buena tarde ni de charlar con la gente, ni que no se quede sin dormir, pero que sí, que cuando vea las cosas tenga otra mirada, un maticito, una miradita un poquito más, ¿cómo te diría yo?, más sensible ante el problema, ¿no? Y que piense que esto está ocurriendo a lo mejor en la puerta de enfrente de su casa, ¿no? No sé, un poquito de conciencia creo que vamos a aportar, una pequeña dosis, ¿no?, de conciencia queremos que se lleve el espectador. Cuando va representándola, las obras van creciendo y vas encontrando cosas de tu personaje que no las habías visto al principio. Entonces yo creo que esto es el estreno, cuando ruede un poquito, que ojalá que ruede, que los ayuntamientos, que las delegaciones de mujer, de igualdad, de cultura, de educación nos apoyen, y por supuesto las salas, pues cuando ruede un poquito yo creo que la obra va a crecer muchísimo más y que vamos a estar cada vez más a gusto en el pellejo del personaje, ¿no? Y bueno, y que la gente va a estar más contenta de verla, ¿no? Dentro de ese rodaje, pienso que es una obra muy interesante para llevarla no solo a los escenarios de los teatros, sino a lugares como los institutos, asociaciones, es decir, a espacios en los que se pueda generar un debate después de la obra, ¿no? Exacto, eso lo comentábamos precisamente esta mañana, Carmela y yo. Mira, es una obra que se puede trocear, ¿eh? Los personajes se pueden individualizar y contar cada historia por separado. Y después de cada historia se puede abrir un debate. La experiencia en la docencia pues nos va a ayudar muchísimo, ¿no?, a interactuar pues, con el alumnado. Y pues no solo de bachillerato, sino con alumnos pues también de secundaria, ¿no? Y por qué no, pues a las aulas universitarias que también tienen lo suyo, ¿no? Entonces sí, es verdad que la obra sí es muy dúctil, se puede trabajar en ese sentido, se puede dividir y se puede plantear el debate posterior al que cada personaje cuente su problemática, ¿no?, su historia. Sí, es verdad. Acabáis de nacer casi como grupo, pero te quería preguntar por próximos proyectos, aunque supongo que vais a estar muy condicionadas después de hacer esto, ¿no? No os veo haciendo comedia en la próxima, ¿no? Pues mira, escúchame, ¿cómo que no? Pues claro que sí. La vida es una cuestión de compensar, y nos encantaría hacer una comedia. De hecho, cuando nos pusimos a hacer esto, dijimos, después de esto, una comedia, ¿eh? Entonces ya estamos escribiendo, yo estoy escribiendo algunas cositas para a ver si para final de año tenemos entre manos una comedia en un registro totalmente diferente, ¿no? También con su crítica, porque, como no, el teatro tiene que ser crítico, ¿no? Y tiene que revolver un poquito el mar de los sargazos que es la conciencia colectiva, ¿no? Entonces, yo pienso que vamos a hacer una comedia la próxima, sí, para compensar, chicos, porque es que lo sentimos como algo necesario, pero sí, esto tiene que rodar. Primero hay que asentar esta obra y rodarla, ojalá. Tú sabes que muchas veces los festivales programan más comedia que drama, ¿no? Porque, oye, es lo que la gente dice, que es lo que la gente demanda, ¿no? Pero pienso que hay que luchar contra ese prejuicio, ¿no? O contra ese estatus, ¿no?, quo, que nos viene como dado, ¿no? Y bueno, vamos a luchar por nuestro drama, por la sala de espera, pero yo soy una actriz fundamentalmente de comedia, de clown, de bufonesca, y quiero volver a mis orígenes, a mi cueva de bufona. Y supongo que mis compañeras pues igual. Desde esa experiencia que tenéis, tanto anterior como la que ya vais cogiendo dentro del grupo, ¿cómo veis el mundo del teatro, especialmente del teatro amateur o aficionado? Bueno, hay mucho movimiento, ¿eh? Nosotros pertenecemos a FEGATA, que es la Federación Andaluza, perdón, a la Gaditana, a CATA, que es la andaluza, Escena Amateur, que es la que organiza a nivel nacional o en el nivel nacional. Y bueno, queremos que se mueve. En Cádiz hay muchísimos grupos de teatro amateur. ¿Tú sabes de lo que nos quejamos siempre? De la falta de salas,
dónde representar. Por ejemplo, yo que vivo en Conil, actualmente pues no hay dónde representar teatro, no hay sitios públicos. La Casa de la Cultura se cerró por problemas estructurales, de falta de mantenimiento. Había otro teatro que también se cerró por las mismas razones. No sé, hay cierto abandono de las administraciones, ¿no? Parece que hay otras actividades que son más tradicionales en nuestro país y que atraen a más público, ¿no? Nos da miedo esta idea de que todo tiene que ser rentable y lo que no es rentable no vale, ¿no? Pero nosotros estamos ahí en la lucha. Problema de salas sí que lo hay, al menos en Cádiz. El problema de salas es muy grave. Hay muy poquitas salas y están muy solicitadas. Pero no hay problema de afición, para nada. Ni tampoco hay problema de organización, porque sí que estamos organizadas, las personas que nos dedicamos al teatro, las asociaciones, nos integramos, nos reunimos. O sea que movimiento sí que hay. Y yo pienso que si hay materia prima, habrá que luchar porque haya más festivales o porque se puedan representar nuestras obras en más salas, ¿no? Porque en Fegata hay muchos grupos que representan desde los clásicos, más clásicos, hasta obras de autoría propia, ¿no? Y pienso que, como te he dicho, materia prima existe. Ahora, el proceso de exposición pública es el más complicado, esa parte del proceso, ¿no? Es lo que más nos cuesta. Muy bien, pues para ir finalizando, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando y cómo le animaríamos a hacer teatro y a ir a ver vuestra obra? Bueno, hacer teatro siempre animo a todo el mundo, porque el teatro tiene su parte terapéutica, ¿no? Y con el teatro se te van de la cabeza muchos fantasmas, ¿no? Y luego, bueno, pues una experiencia total en todos los sentidos, ¿no? Se aprende tantísimo y se relaciona una con tanta gente de diversísimo pelaje, de tantísimas edades. El teatro no tiene edad. Ahí puedes ser eternamente joven si quieres, ¿no? Eso por una parte, hacer teatro, aprender del teatro. Y luego a ver la obra, por supuesto que animo a la gente, porque es una obra, no es demasiado larga, dura 1 hora y 10 minutos, y a la gente se le hace corta. Y porque son cosas de las que hay que hablar, que no podemos esconder debajo de la alfombra problemas que son reales, que están a la orden del día. Llevamos 10 mujeres muertas este año, que sepamos, y que hay que combatir, porque ya te digo, a todos nos puede pasar. Y que no se trata de darles un sermón, ni muchísimo menos, se trata de arte que expresa una determinada realidad y que transforma esa realidad para que sea accesible a la gente. No van a aburrirse en la obra de ninguna de las maneras e incluso pueden echarse alguna que otra risa en algún momento concreto de ella. Y luego, bueno, van a ver una obra dirigida por Bablé, que eso ya es garantía de calidad. Muy bien, Ana, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si se nos queda alguna cosa que quieras añadir. Nada, me parece que he hablado mucho, corazón. Entonces yo no tengo más que añadir, nada más que decirte muchísimas gracias primero por darnos voz y luego por oírnos. Pues nada, gracias a vosotras que sois las que tenéis el mérito de subiros a un escenario y estaremos atentos a vuestra trayectoria y a los nuevos proyectos que vayáis presentando. Estupendo. Oye, que quiero agradecer al Ayuntamiento de Chiclana que nos haya estrenado, que nos estrene esta obra en el Teatro Moderno, ¿de acuerdo? A su Delegación de Cultura, a Juanjo Telle, que es un maravilloso técnico y factotum, y bueno, a toda la gente implicada en que nosotras podamos estrenar mañana, que es de Bien Nacidos. Muy bien, pues muchas gracias y ahí queda todo lo que nos has aportado y estaremos en contacto. Gracias, Javier, a ti de verdad. Chao, adiós. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y hasta aquí la conversación que manteníamos con Ana Forero del grupo de Teatro Sin Vivir. Hemos podido conocer más de cerca el trabajo de este grupo que viene desde Chiclana de la Frontera, al que le deseamos el mayor de los éxitos con esa sala de espera.
Nosotros, como os decíamos, lo dejamos aquí, pero os emplazamos a seguirnos en nuestra próxima edición de este podcast y además a que nos sigáis también, por supuesto, en las redes sociales y en nuestra web. No queremos acabar sin la invitación habitual a aquellos grupos y actores y actrices que quieran participar en nuestro podcast para que se pongan en contacto con nosotros.